4 años. Y los primeros 2 años, los directores lo compartían con los actores. Así que teníamos. Y los últimos 2 años eran diferentes. Pero yo nunca terminé mis estudios, porque después de 1 año me fue. Y tuve una crisis personal como todo joven tiene. Y me refugié, porque yo tenía una pena, no tenía el dinero, tenía vivir eso. Y me refugié en un pequeño teatro dirigido por un joven director, casi de mi edad. Porque teníamos como una afinidad, que era la filosofía de la India, sin nada de teatral. Este director se llamaba Jerzy Grotowski. Después de algunos años se volvió a la pero yo pasé 3 años con él. Y yo era su asistente formalmente, pero yo no lograba entender cómo yo podía empoderarme del conocimiento como director. Yo veía que el doctor decía actor capo y me preguntaba, ¿por qué dice eso? O él escogía algo de lo que los actores hacían. Yo no comprendía por qué escoge eso y no escoge otra cosa. ¿Entienden? Imagino que es esta situación idéntica. Esta era inseguridad. Ahora que yo había estudiado 4 años como actor a la escuela teatral, cuando comencé a ser actor, se dio cuenta que no era un buen actor. Así que decidió de ser director. Eso es pasa a muchas personas. Y tenía al mismo tiempo una pregunta. Era una pregunta que se volvió casi una obsesión, porque era una pregunta de espectador. Yo iba al teatro, iba cada noche, cada día iba cuando estaba en la capital. Grotowski tenía su teatro en Opole, en una pequeña ciudad de provincia, donde había su otro teatro tradicional. Así que cuando estaba en Varsovia, iba al teatro cada noche y a veces el domingo también a la comedia. Yo veía actores y me preguntaba por qué ese actor me fascina más que ese otro actor. Y es una cuestión de talento, es decir, que nosotros como seres humanos no tenemos ninguna posibilidad de decidir de nuestra propia evolución. ¿Entienden? Eso era una pregunta que me molestaba profundamente, porque me daba cuenta que tal vez todos los conocimientos técnicos o intelectuales que yo estaba absorbiendo, observando el trabajo de Grotowski, también lo que había aprendido en la escuela, todo eso no tenía ningún valor si le vieras era el talento. Yo sabía que no tenía para nada. ¿Verdad? No tengo talento. Pero tengo imaginación. Así que en el 1963, cuando era todavía en Polonia, durante las vacaciones, decidí de hacer un viaje en India. En realidad, por motivos en parte filosóficos, pero también
y a veces teatro diferente. Tuve suerte y encontré en el sur la idea, un teatro inimaginable. ¿Pueden ustedes imaginar una forma de teatro que no es la que ustedes conocen? Difícil, no es posible imaginar lo que no existe. Podemos, si alguien te dice, imagínate un pez que tiene tres ojos, pero no existe nada. Así que cuando llegué y vi el cambio, la primera vez que veía un teatro durante toda una noche, porque en Europa se va al teatro, sí, por la noche, hay un edificio, entra con una entrada, ves algo, dura 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿qué? Allá no, allá se estaba abierto normalmente en el espacio al aire libre de un templo. La gente estaba sentada al teatro con ustedes, centenas de personas, había una estrada y actores con un maquillaje que totalmente cancelaba sus rostros personales y era con una serie de grimaces, de muecas. De muecas, que para mí es extremadamente fascinante. Y las manos hablaban un lenguaje de sordomudos y había una orquesta de tambores, todo el tiempo había esa música y duraba toda una noche. La gente se podía, eran campesinos que habían trabajado todo el día, así que muchos de ellos dormían. Y yo también. Estaba de esa manera, había perdido donde. Y es una gran experiencia de vivir un espectáculo de teatro en diferentes estados de conciencia, que va desde la sorpresa hasta una especie de somnolencia, donde lo que tú ves y lo que tú imaginas, lo que tal vez estás soñando, se mezcla. Es extraño, como espectador. Pero esa experiencia me creó también otro problema o otra pregunta que me clasifica mucho. ¿Por qué yo, europeo, típicamente europeo, estoy sentado de esa manera, veo algo que al comienzo es fascinante, después pasa el tiempo y comienza a ser ya conocido? No hay variaciones, sí hay un montón de variaciones en la música, en el movimiento, pero hay como una especie de uniformidad. Yo me estaba acostumbrando a esa sorpresa y sabemos que nuestro cerebro al comienzo reacciona y después, si ese estímulo se repite, pierde su efecto. Si yo cuento un chiste la primera vez, usted se ríe. Si cuento el chiste la segunda vez, usted se ríe menos. Si cuento el chiste la tercera vez, el estímulo original la primera vez ya no funciona más. Es así que nuestro cerebro funciona y es muy importante de saber eso, porque como actores o directores sabemos que si yo hago algo, si yo perduro en el hacer eso, ese estímulo va a debilitarse, volverse más débil para mis
me obligaba a observarlo completamente. No entendía por qué él tenía ese efecto sobre mí. El estilo era incomprensible, las convenciones eran incomprensibles, el texto que se estaba diciendo era incomprensible. También la historia, a pesar que me habían contado esa historia de un Dios que hacía hambre, no me interesaba para nada. Entonces, ¿por qué yo estaba totalmente fascinado por ese actor? En cierto. Y esa pregunta se quedó conmigo en ese viaje cuando regresé a Europa. Y comencé a darme cuenta que como espectador, claro, como director yo soy el primer espectador. Cuando yo veo a mis actores, mi juicio o mi reacción decide, esto es interesante, esto no es interesante. Para mí, no en general, para mi idea, para mi civilización. Para mí, como un ser viviente que ve otro ser viviente hacer algo y a nivel animal, yo diría. Se despierta y sigue. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué sigue? Porque no es familiar. Porque no reconoce. Yo conozco que los seres humanos marchan, caminan en el espacio. Y los actores de Caracalla marchaban, pero marchaban de una manera tan extraña, un poco como el ballet clásico. De una manera el ballet clásico. ¿Y por qué caminan de esa manera? Sobre las puntas, como si no había peso, como si querían sobrelevarse. Yo soy un autodidacta como director en el sentido que todos esos estudios que hice en Polonia nunca culminaron con una puesta de escena, con un trabajo práctico con actores. Así que después de 4 años, cuando tuve que dejar ese país, me fui en Dinamarca, en Noruega, y allá no encontré trabajo en teatro profesional, que claro, no tenía diploma ni tenía experiencia, y fundé un teatro de aficionados, con jóvenes rechazados a la escuela teatral. Pero me encontré un problema inmenso que nunca me he imaginado. Es decir, yo había pensado que como director tenía actores ya formados, entonces podían, tomamos un Shakespeare, tomamos un Chekhov, y enseguida. No, aquí esos actores de 17, 18, 19 años no sabían hacer nada, era como pan. Saco de papás. Así que tuve que volverme a eso, enseñar. Ahora, la primera virtud, no talento, virtud. Los actores, como directores, deben ser virtuosos. Primera virtud del director es ser un charlatán. Ahora, un charlatán no es alguien que dice tonterías o intenta engañar a la persona. El charlatán históricamente eran personas que hacían una especie de espectáculo hablando y haciendo a veces también con una pequeña performance, representación, con títeres o con máscaras, o bailando, o alguno de ellos, pero hablando mucho. Y al final de todo eso se vendían amuletos, calendarios, medicinas, etc. Eso. El teatro europeo comienza con esas personas que en la calle eran charlatanos, saltimbanques, y después vendían
impuesta desde afuera que os obliga a aprender algo. Pero si usted va y quiere ser bailarina clásica, te encuentra un maestro o una maestra que impone desde afuera una disciplina, pero esa disciplina y usted acepta, no solo acepta, sino desea que usted mismo se la desarrolla, porque saben que a través de esa así llamada principios que uno sigue, esa coherencia, ¿no? Es esa disciplina coherencia. Ustedes pueden hacer su propio camino, en este caso. Y aquí yo descubrí una cosa muy extraña con mis autores. Algunos de ellos que eran totalmente, dirían, inferiores a nivel de entrenamiento cuando hacían ejercicios de otros que eran muy buenos en hacer ejercicios. En el momento del espectáculo, a veces eran lo más interesantes. Así que me di cuenta que no había una relación acción-efecto entre entrenamiento y resultado artístico. Y eso fue también un grande choque. También pregunta, ¿tengo que continuar a hacer entrenamiento o no? Una de mis maneras de solucionar esos problemas, cuando estoy frente a algo y me pregunto eso funciona o no funciona, yo continúo a hacerlo con el máximo de mis posibilidades hasta cuando no encuentro la alternativa. Y yo no me paro. Ese es un principio fundamental y creo que es lo que ha salvado de vida en vida el grupo de teatro durante 60 años. Me daba cuenta que lo que estaba haciendo con mis actores no era un buen resultado. No tenía todavía alternativa, proponer algo. Entonces yo no podía decir, no, aquí paramos. Pero si paramos aquí, yo tengo que decir, vamos en esa dirección. Entonces, se continúa, hasta cuando de veras yo encuentro lo que puede ser la solución. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Primero, que no hay una relación entre lo que llaman entrenamiento físico y mental y el resultado artístico de cada persona. ¿Y por qué? Los que inventaron los ejercicios como método pedagógico de preparación de un joven para el oficio es la generación de Stanislas, de Neco, de Ancestral, de Mandanos, etc. Eso inventaron, ellos inventaron las necesitantes, no existía en la historia del teatro, de los actores. ¿Por qué lo inventaron? Y esa es una pregunta que nunca lo he explicado. No estamos aquí. Ahora, en mí uno debe construirse una metodología. Uno debe tener modelos, no como intento de imitación, sino de emulación. ¿Entienden la diferencia entre imitación y emulación? No. Emular significa ser inspirado por una persona o algo, intentar de hacerlo mejor que él. Eso es emular. Toda la cultura de Roma antigua fue de emular la
cultura antigua de la Grecia. Cuando, cualquier país que fue colonizado, cuando intenta descolonizarse, intenta de emular la cultura. Pero no estés bien. Si me debo explicar a partir, luego voy a hacer otra cosa. En esa mitología que cada uno de nosotros debe tener, uno puede decir, yo quiero ser un actor como yo tenía dos mujeres que eran muertas desde largo tiempo en el siglo pasado, pero yo sabía que eran actrices que hablaban de una manera casi como si fuera una serpiente que encanta los animales. Y eso, esas actrices que pueden encantar también los hombres, me ha profundamente influenciado en mi manera de entrenar a los actores a nivel local. Es un resultado de una imaginación, de una ficción, pero es algo que es muy importante de construirse como artista, yo creo. Y en mi mitología había el teatro asiático, porque había visto el Katakana en India y comencé. Eso era en los años 60, donde no había televisión, donde no había informaciones sobre el teatro asiático, no había libros, así que buscar fotos, posible, viajar bien, no solo no tenía los medios económicos, pero no había ese grande tráfico aéreo, uno viajaba con barcos hasta Asia. Pero yo comencé con el teatro a invitar actores asiáticos. ¿Y qué pasó viendo los actores asiáticos? Exactamente como los actores de Katakana hacían teatro de una manera radicalmente diferente de la manera occidental. Porque ellos respetaban, era como restos arqueológicos de lo que al comienzo también en Europa los actores eran. Los actores en Europa, cuando comenzaron a crear la primera compañía profesionales, tenía que vivir de eso. Era muy importante fascinar al espectador. Y eran todos, eran bailarines, cantantes, sabían decir el texto y a menudo escritores. Piensen a Molière, piensen a Shakespeare. Esa unión de diferentes campos expresivos en la historia de las técnicas actorales en Occidente se fragmentó después del siglo. Piensen que Molière era un coreógrafo excepcional, él que organizaba con sus actores los ballets de la corte de los españoles, para decir cómo hubo esa unidad antes fragmentada y el teatro occidental en Europa se fragmentó y hubo especialización. Alguien se especializó, había actores que se especializaron con la voz, fue el melodrama, la ópera. Otros se especializaron en especie de teatro mudo, el ballet, la danza. Y otros que es más y más convergido hacia la interpretación del texto. Cuando ustedes ven el actor asiático de la forma que es una pura arqueología de lo que era también en Europa la tradición, ustedes se dan cuenta que estamos frente a otra manera de imaginar la relación actor-espectador.
imagínense que también en el teatro occidental la música fue fundamental hasta 1860, 1860. La comédie française, donde se presentaban las tragedias de Racine, de Corneille, de esas de Molière. Estas piezas estaban siempre acompañadas de una gran orquesta. Y la orquesta era el gasto más grande de un teatro a ese tiempo. Después, la música, pero imagínense qué significa tener la danza. Imagínense la danza sin la música. La música, la fuerza emocional, asociativa, que da la fuerza. Entonces, si yo veo el teatro asiático, pero siempre la música, todo eso, hay como un efecto de lo que hacen esos actores sobre mí, literalmente no sobre mi cerebro racional, es sobre mi cerebro, parte del cerebro del sistema nervioso animal. Y el ser humano es un animal que comparte 98% de su DNA con los chimpancés y los bonobos. Estos 200 no se paran y nos hace monos, sapiens. Ustedes saben lo que es un sapiens, ¿no? La pregunta es, ¿por qué esos actores me impactan como espectador? Saben que no entiendo nada, saben que la música es muy exótica, pero no me dice nada. Como por ejemplo una rumba, un balletado, una sinfonía de Beethoven. Porque hay algo que se llama kinestesia. Kinestesia es un sentido del ser humano. Es muy simple. Ustedes levanten la mano, el brazo derecho, y se dan cuenta de lo que hace la mano izquierda. Se dan cuenta. No, se dan simplemente cuenta. ¿Se dan cuenta de eso? Es la posición de la mano izquierda. No, observen. Que tiene un libro en la mano, está abierta, está cerrada. ¿Se dan cuenta de eso? No observen. No es eso. Nosotros tenemos ese libro. ¿Se dan cuenta de la mano izquierda? Oye, me responden. Sí. Este es el sentido sinestésico. Que nosotros somos capaces de tener la conciencia del cuerpo, a pesar que no somos capaces. Sí, mi cuerpo piensa de por sí. Si yo quiero ir y tocar ese termos, yo voy y es interesante que me paro aquí. ¿Por qué me paro aquí? Y no me paro aquí. Porque mi cuerpo, que a pesar del mismo, que tú debes ver pasos de una cierta manera y pararte aquí para permitirte de bajar y con comodidad tomar eso. Cuando yo decido de tomar eso, mi cuerpo piensa, está lleno o está vacío. Entonces, cuando yo observe la tensión de mi brazo, yo hago la extensión de mis músculos, después los músculos de articulación, manipulación, están listos. Yo llego aquí, primo. Cuando yo levanto, me doy cuenta que es pesado, está lleno, y eso oprime más. Todo eso está trabajando
sin que yo piense que cuando hago eso, piensa todo eso, yo estoy pensando a contar a ustedes algunas cosas. Toda esa vida independiente que nosotros tenemos es fundamental cuando trabajamos como actores. Pero nos damos cuenta, yo tengo que dividirme a ella. Me derivo así, no, es mejor que me derivo así. Sé que usted se da cuenta de cómo a nivel exterior también usted puede subir, salir de ustedes así. Yo estoy haciendo eso, pero yo me puedo mirar. No, puedo hacer un poco más. Yo puedo hacer, hacer eso, o puedo hacer eso. ¿Sí? Ustedes comienzan a trabajar para encontrar la expresión que puede ser más interesante a nivel expresivo para contar la historia. Por eso se trabaja a nivel de kinestesia. ¿Y qué no es todavía el resultado final, la expresión definitiva? Es algo que viene antes, es preexpresivo. ¿Entienden? Todo el trabajo, el proceso para llegar a la expresión es un trabajo preexpresivo. Y todo eso, no es que hay ejercicios expresivos, no existen ejercicios expresivos. Uno puede decir, si todo el entrenamiento es un proceso para desarrollar que una manera de ser presente como actor, como organismo frente a los espectadores, de manera que no sea de así, como normalmente uno ve los actores sobre el escenario con el brazo. Entonces, ¿cómo puedo yo crear ese dinamismo en mi cuerpo que impacte el dinamismo, el sistema nervioso, el sistema sinestésico, el sentido sinestésico de... Porque si yo tomo eso y lo lanzo, y si lo tomo de nuevo, ustedes se dan cuenta, la acción funciona, los activos están unidos, los sentidos sinestéticos han reaccionado. Yo lo viento, no tú no. Si yo hago eso, si yo hago eso, eso es el sentido. Cuando yo hago algo, inmediatamente el sentido del ciclo del otro reacciona. ¿Qué es la bolsa? Porque todos los indicadores ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes decían, ¿qué me quiere? Eran interesados en hacer ejercicios de boxeo. Aquí es un plan de, ¿sabes boxear? No, yo tampoco. La acción que yo hago es un verdadero y después para y después guardamos la deja que el cuerpo piense, pero trabajando sobre lo que es esa relación de impulsos y no es racional, no es psicología. Todo el descubrimiento relacionado al teatro físico que llega como consecuencia histórica de la revolución del aprendizaje al comienzo del siglo XX, con Stanislavski, los mismos nombres, comienza una generación que piensa en otras categorías, pero la justifica con ideologías, con el marxismo, con ese espiritualismo suyo, Stanislavski, con un sentido ético profundamente religioso, porque provenía de una familia de la ortodoxia, de la iglesia,
era el descubrimiento que como presencia hay un nivel de lo que hacemos como actores, que es un nivel de pura presencia. Y es lo que disfrutan los bailarines. Porque ellos no dicen nada, no cuentan nada. Ellos utilizan esa presencia y la manera de cómo ellos lo utilizan hace que nosotros estamos sentados y también bailamos sobre esa silla y al mismo tiempo la música permite a nosotros decidir los acentos, los sats, los impulsos, todas las variaciones que otra vez afectan nuestro sistema nervioso y nuestro sentido físico. Es decir, que la relación que existe entre el actor y el espectador es primero un lazo. Es eso que hablé con lo que yo hago. Si yo hago eso, ustedes se dan cuenta. Si yo hago eso, ustedes se dan cuenta que se disfruta. Todo el juego de tensiones, lo que dicen. Y es eso que hace que cuando usted va a aprender una de cualquier forma tradicional de teatro, la primera cosa que uno descubre es que no hay libertad de hacer lo que uno quiere. Al contrario, te impone reglas que tienes que marchar de una cierta manera, que no tiene nada que ver con la espontaneidad. Toda la disciplina del aprendizaje actual consiste en matar literalmente la espontaneidad del actor para que encuentre otra manera de ser presente físicamente y en esa nueva naturaleza, la llamada Stanislavski, o esa nueva manera de ser presente, yo puedo encontrar la espontaneidad, es decir, la capacidad de improvisar. Puede ser un bailarín, una bailarina clásica. Así que cuando ustedes van y piensan en categoría de antropología teatral, usted tiene que pensar que hay un nivel, que es un nivel de anatomía física. Cuando ustedes dicen un texto, hacen escena, no es esto, hagan eso. Es el momento de la expresión donde ustedes han hecho el montaje del texto, sonoridad. Yo puedo decir ser o no ser. Yo puedo decir ser y no ser. Yo decir ser y no ser. Puedo decir 1000 veces. La sonoridad es algo que comunica. Entonces ustedes tienen 3 idiomas. Uno es el texto verbal. Usted dice ser o no ser. No, la manera de decirlo es música. Usted puede venir ser o no ser. ¿Es esta la cuestión? No, es otra. Es como hacer amar de mi compañero, de mi mujer, que quiere dejarme ir. Entonces, usted tiene el nivel de los significados del texto, tiene la sonoridad, que es decisiva, es música. La voz crea música y crea energía, impulsos que están amplificados. Todo el tiempo nosotros en la vida hablamos. No podemos no utilizar nuestro estímulos todo el tiempo, poco. Pero vean la televisión, saquen el sonido, ustedes vean. Se puede que están bailando. Nosotros bailamos todo el tiempo. Poco. Mucho. Estoy hablando, puedo hablar de esa manera. Pero siempre hay ese
sí. En el momento que yo controlo qué pasa cuando los otros idiomas no están presentes, me doy cuenta que estoy muerto. Porque todo el tiempo no hay ese flujo de pequeños cambios. Debe ser grande. Y por eso, el primer principio que ustedes descubren estudiando cómo las diferentes tradiciones actorales han, por experiencia práctica, han intentado de luchar contra ese cuerpo inerte, horizontal, no, vertical. La primera cosa que hacen es destrozar el equilibrio. Entonces comienzan a cambiar la posición de los pies en el katakami, a levantar los dedos de los pies, a levantar, que cuando camina tienes que deslizarse, a levantar. Es decir, de obligar el actor a utilizar otro tipo de arquitectura muscular. Ahora, si alguien me dice, sí, todo eso es verdad, ¿cómo se podría llegar a ese mismo efecto de impacto sobre el sentido estético, sobre el sistema nervioso, etc. Bien, debería eso. Ustedes pueden hacer cualquier cosa, posición, una escena, tomen un fragmento pequeño y se desplace en un centímetro. Yo estoy aquí y me desplazo en un centímetro. Si yo hago eso, tengo que hacerlo o de un centímetro más grande o de un centímetro más pequeño. No deja que el movimiento así espontáneo se quede. Yo sé que descubrir cómo interpretarse. ¿Por qué? Al final, toda esa estrategia de los diferentes actores de diferentes tradiciones y culturas y épocas utilizaron tiene solo un objetivo. Ellos lo sabían antes que la ciencia nos lo diga en el siglo XX. Es decir, que nuestra percepción como espectadores, cuando ve algo, recibe un estímulo. No. Yo, claro, yo estoy viendo aquí muchas personas inmóviles completamente. Yo puedo mirar harto tiempo, pero después de un cierto tiempo, el estímulo comienza a debilitarse. Entonces yo puedo ir con otro estímulo. Y tal vez se puede cambiar, apenas. Pero todo eso es composición. Y aquí entramos en una de las estrategias o soluciones que siempre los actores utilizaban en toda la ópera, de componer sus gestos de arte, componer sus gestos exactamente como un compositor de música compone notas, después notas. Entonces yo compongo un movimiento, después todo. ¿Cómo lo compongo eso? Yo quiero dirigir una público. Lo puedo hacer. ¡Hey, gente! Hay la injusticia en la calle. No lo puedo hacer. ¡Hey, gente! No lo puedo decir. ¡Hey, gente! Hay injusticia en la calle. O yo puedo decir, ¡hey, gente! Hay injusticia en la calle. Puedo comenzar a crear cuál podría ser la composición mejor, el montaje, sería en realidad, entre acción física, musicalidad, acción vocal y acción significativa, es decir, el sentido de las palabras. Bien, me obligan a terminar y me quedo 2 o 3 días y noches.
come un largo spettacolo di Catacali. Gracias. Gracias. Gracias.